esa no es la séptima de Beethoven, Alvarito. Hoy de veras la echaste para afuera, al público. Esto es lo que introduce, claro, los arrebatos de Francisco Martín Moreno, que esta noche no te entendí muy bien. Son religiosos. Son religiosos. Sí. ¿Son de fe? Son de fe porque el señor secretario de Gobernación, lo digo con todo respeto, hizo una invocación a la fe para que tuviéramos fe y confianza. Bueno, pero luego corrigió y dijo, enmendó y dijo, no, la ley no es una cuestión de fe. No es una cuestión de norma, ¿no? Lo que él dijo, ténganle confianza, es lo que quiso decir al usar la palabra fe. Ténganle confianza al trabajo que hace la PGR después del ridiculazo de 3 fiscales con el caso de Javier Duarte. 3 fiscales que además no comparecieron. No hicieron la tarea. No, pero además esos fiscales que fueron, Pepe, no conocían siquiera el expediente. ¿Cómo te puedes presentar a una audiencia de semejante trascendencia nacional sin haber estudiado el expediente? Por eso desata la suspicacia. Claro. Que es a lo que salió Miguel Ángel Osorio Chong a atajar, que no crezca la suspicacia de alguna suerte de arreglo con la extradición de Duarte por parte del aparato gubernamental, del sistema. Claro, pero partamos del principio que ya desde antes, Pepe, se difirió de manera imprudente, irresponsable e inexplicable la extradición. El gobierno guatemalteco decía, ya llévenselo. Sí, claro. Tenemos la preocupación de que lo puedan matar, de que pueda. Nosotros no queremos responsabilizarnos, tener aquí un sujeto, por llamarle de alguna manera, tan. Pero no era por estar echando más leña al fuego, porque la solicitud de extradición establecía claramente los delitos por los cuales el país solicita la extradición. En este caso, digamos, son 2 órdenes. Sí. Por supuesto, el orden federal, el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, que no es un delito grave. No. Lamentablemente, debía revisarse el Código Penal. Y el otro es la asociación, probable asociación delictuosa, que sí es un delito grave que implica, por supuesto, cárcel preventiva de oficio, etcétera, etcétera, por un lado. Pero por otro lado están los delitos del fuero común, imputados por el gobierno del estado de Veracruz. Que no son federales. A los cuales ya una juez le dio un amparo a cambio de 6,000 pesos, un amparo provisional. Veremos en estos días si va a ser definitivo, para ver si proceden o no proceden esas acusaciones que hace el estado de Veracruz, que son realmente 2 acusaciones donde hay implicados 5 delitos. Es por lo único que se le puede juzgar. Así es. Y fíjate que ahora que tocas ese punto, me echó un clavado, Pepe, en el tratado de extradición suscrito entre el gobierno de México y el de de Guatemala. Fue publicado en junio del 2005 y el artículo 15 establece exactamente lo que tú estás diciendo. Dice, la persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este tratado no podrá ser juzgada o sancionada en el territorio de la parte requirente, o sea, en México, por un delito distinto a aquel por el cual se le concede la extradición. Es decir, no le pueden echar más leña al fuego. Ahora salen los periódicos que encontraron fondos, una cantidad de dinero enorme en un banco en Suiza, que se supone que es de los prestanombres o tal vez del propio Duarte. Si no está eso consignado en el expediente, en la solicitud de extradición, ya no aunque le encuentren ahora 500 delitos más, ya no podrán ser agregados de ninguna manera, porque cabe entonces un amparo, porque se está violando el tratado. El tratado, como lo establece la propia Constitución, es de carácter obligatorio. Me estás dando la segunda razón de por qué se ríe Javier Duarte. Primero se ríe por el ridículo de la PGR ante el juzgador, juez federal. Y 2, se está riendo de que todo lo demás, muévanle. Sí, porque cuando dice, bueno, los departamentos, ¿cuáles departamentos? Las joyas, ¿cuáles joyas? Dígame cuáles joyas, dígame cuáles departamentos, dígame cuáles bienes. Y bueno, evidentemente tampoco asistieron los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La unidad de investigación de investigación financiera. Así es, de inteligencia financiera. No estuvieron presentes. Y además no conocían. Inexplicable, ¿no? Bueno, no se entiende, porque estamos hablando de un asunto de trascendencia nacional. Yo no me puedo imaginar, como decía el abogado representante del señor Duarte, dice, esto se puede desmoronar en cualquier momento, y el juez mismo se irrita porque dice, las bases con arreglo a las cuales yo dicté la orden de aprehensión
no están justificadas en este momento. Ustedes no han podido demostrar todas estas causales legales. Nos lo dijo el propio abogado Marco Antonio del Toro, que además defiende también los intereses de la maestra Elvester. Del maestro Elvester. Nos lo dijo, en el caso de Duarte inflaron un globo que ya se desinfló. Ya se desinfló. Y el caso está por desmoronarse. Estás hablando de miles de millones de pesos, Pepe, y de repente ahora supuestamente nada más le encuentran 38 millones de pesos. De los miles de millones de los que estamos hablando. Se incendia la opinión pública, se irrita la opinión pública porque aparecen desfalcos y peculados por todos lados, y ahora se reduce esto a 38 millones de pesos. Yo creo que el gobierno federal tendría que poner toda su atención en esto, porque podría tener consecuencias todavía mayores en el año entrante de cara a las elecciones. Claro, tiene consecuencias jurídicas desde luego, pero políticas. Políticas. Porque estábamos viendo la encuesta de Reforma sobre la popularidad del presidente, sí, y la inquietud mayor entre los líderes de opinión, los jefes de empresas, en fin, el sector privado, el sector productivo y trabajadores, en fin, es el tema de la corrupción. Claro. Entre los ciudadanos, por supuesto, también es la inseguridad. Pero la corrupción es el tema principal de quienes controlan este país desde el punto de vista económico. Yo publiqué una nota, Pepe, en el periódico El Domingo, donde yo decía, en este país, en México, está prohibido dar buenas noticias. No se pueden dar buenas noticias. ¿Por qué no son noticia? No, sí, son. Porque las buenas noticias no cuentan. Porque no cuentan. Porque las malas cuentan más. Entonces yo dije, a ver, el tipo de cambio está ahora en 18, ¿no? Tenemos reservas por 180,000 millones de dólares. O sea, vamos bien en ese sentido. La inflación empieza a controlarse. El Seguro Social contrató a 1,600,000 nuevas fuentes de empleo. Sí, el presidente dijo formales. es el sexenio del empleo. Del empleo, ¿no? Entonces, bueno, todas estas buenas noticias, el tratado de el TLC ya vale más de 1,100 millones de dólares diarios. Producimos 3,5 millones de coches el año pasado, de los cuales 1,600,000 los exportamos. De cada 3 jitomates que se consumen en Estados Unidos, 3 son mexicanos. De cada 3 aguacates, 2 son mexicanos. O sea, todas estas buenas noticias no permean, no cuentan, no existen. Solamente no hay manera de... Estoy viendo algo así como una estampida, Pepe, de ciudadana, de contribuyentes, que no escucha razones y podemos ir directo a un precipicio. Muchas gracias, Francisco. A ti. Vaya arrebato, ¿eh? Gracias. A ti, Pepe. Arrebatos provocadores de Francisco Martín Moreno, sin duda.